Desde tiempos inmemorables, los símbolos han sido elementos de guía y sostén psicológico espiritual para la gran totalidad de las culturas que han pasado por la historia de nuestro planeta. El hombre, desde hace miles de años, utiliza la simbología para establecer credos, afirmar y reafirmar el poder. Cada grupo social consta de líderes que son siempre los sujetos de la tribu, más fuertes y mejor dotados física y mentalmente. Entonces, tenemos así que cada grupo de homínidos que han surgido desde la transformación del Homo sapiens primitivo al Homo sapiens moderno hace ya más de 20.000 años, utilizó y aún lo sigue haciendo símbolos para someter o subyugar al resto de los integrantes del grupo o de los grupos rivales. Y lo hacen a través de individuos que pueden ser los mismos líderes o, en la gran mayoría de los casos, elementos de una inteligencia superior a la norma de los integrantes del grupo, los llamados brujos, curanderos, chamanes o guías espirituales. Esto es Del Lobo un pelo y Sin pelos en la lengua. Quédate hasta el final. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. El símbolo que hoy nos ocupa es la suástica. Sí, porque este símbolo tan famoso que no fue ni por mucho inventado por Adolf Hitler, ni tanto menos por los alemanes del siglo XX, es algo mucho más antiguo y en un cierto sentido mucho más ambiguo. La suástica fue un símbolo que sembró el terror en la Segunda Guerra Mundial, luego de haber sido parte de una maquinaria asesina que acabó con la vida de millones de personas inocentes y pretendió apoderarse del mundo entero. Asociada al ejército alemán de Hitler e instaurado bajo ideas de superioridad racial y con una fuerte propaganda de campaña política en un mundo que se abría paso a una nueva guerra, allí estaba la suástica como bandera. La realidad es que este símbolo lleva más de 5.000 años dando vueltas por el mundo. Infinidad de investigadores e historiadores les han dedicado enteros estudios a la suástica, que a partir de la Segunda Guerra Mundial y gracias al ejército alemán es sinónimo de guerra, muerte y desolación. A pesar de que irremediablemente se le asocia al ejército y a la filosofía nazi, la historia y los descubrimientos arqueológicos nos demuestran que este símbolo ya se hallaba en algunos utensilios de barro de algunas culturas mesopotámicas desde 5.000 a 7.000 años aproximadamente en las zonas del río Tigris. La historia de la suástica es muy extensa y de hecho parece que no se le puede definir como propia de una cultura y mucho menos exclusiva o inclusiva de ella, debido a que varios la reclaman e incluso denominan de diferentes formas. En realidad, este símbolo tiene varios nombres o definiciones, como son cruz gamada, tetrasquel, cruz cramponada, entre otros. La palabra suástica, de hecho, proviene de la India, ya que allí se hablaba la lengua del sánscrito y deriva del término swasti, que quiere decir bienestar. La forma en que está compuesto su verbo podría indicar algo como conductivo o canal al bienestar. De ahí que también se ha visto como un objeto positivo para la buena suerte o las buenas vibraciones. El hindú siempre ha mantenido una suástica entre sus símbolos asociados a la buena suerte y al dios Ganesha. El budismo ha incluido suásticas dentro de las estatuas de Buda, pero también en los envases de alimentos para indicar que son productos vegetarianos. El cristianismo también ha utilizado una especie de suástica, formando una cruz con las 4 letras gamma, en representación de los escritores bíblicos del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pilar de la creencia cristiana especialmente durante la época medieval.
Muchos gobiernos, culturas y pueblos utilizaron la suástica para conseguir la buena suerte, pero luego de los sucesos provocados por la Alemania nazi de Hitler, enarbolando el símbolo como propio de un avance macabro contra el mundo, muchos dejaron de utilizarla, tal como hicieron algunas tribus nativas de Norteamérica, que unidas rechazaron en forma escrita el uso de la misma en sus producciones y representaciones. Para el mundo del budismo, este símbolo representa la rueda de la doctrina o de la ley, representando lo bueno y lo eterno. Además, suele colocarse en las entradas de las casas y templos como un medio protector. Se calcula que en China se utiliza desde el año 907 después de Cristo en adelante, cuando dominaba la dinastía Liao. Los vascos también tienen su suástica, a la cual llaman la uburu. Y la diferencia principal con la suástica hindú es la forma redondeada de sus aristas, que se tallan en madera, oro y plata, y es utilizada como amuleto de protección, sobre todo contra la oscuridad. Se cree que el origen de la suástica vasca, y esto no está del todo claro, provenga de las guerras en países célticos que traían consigo las costumbres de otros pueblos. No obstante, hay algo muy claro. El lauburu era un símbolo del sol, que representa la fuerza y la protección, utilizadas tanto por los campesinos como por los guerreros. Tanto en India como en Nepal, la suástica se le encuentra fácilmente en los templos, sobre los altares y en la propia iconografía, independientemente del sentido que tenga la cruz, como las agujas del reloj o contraria, representa la forma del dios Brahman. Además, representa al dios del sol hindú, conocido como Surya. Curiosamente, los hinduistas aún creen que el sol gira alrededor de la tierra y que éste cura muchas enfermedades, así como también es una fuente de energía. De ahí que se crea que la suástica es un símbolo de la buena suerte. Al parecer, la suástica hindú es la más cercana a la que utilizaron los nazis, debido a que se determinó que tenían un antepasado común, pero este símbolo no solo aparece en la vida religiosa del hombre hindú, sino también en su vida cotidiana y mucho más. Una suástica sobre el Vidasoa es sin duda uno de los mejores documentales que muestran el paso de los nazis por el País Vasco. Después que los alemanes conquistaron Hendaya, Francia, en el 1940, continuaron avanzando por la zona del País Vasco, llegando al río Bidasoa. Allí se asentaron durante 4 años para utilizarlo como lugar estratégico, donde además descansaban y mantenían los víveres y provisiones necesarios para así poder continuar con su ataque por el resto de Europa. Allí mismo, un cineasta alemán preparó una película sobre la vida de los vascos, Im Lande der Basken, en tierra de vascos. Pero cuando la guerra terminó, toda su producción se había perdido. No obstante, una copia quedó y salió a la luz 70 años después, gracias a alguno de sus descendientes. Estos hechos oscuros nos demuestran la influencia de la suástica desde el Volga hasta el Bidasoa y la intención de los nazis en estudiar y aliarse con el movimiento nacionalista vasco y otras etnias en su intensa búsqueda de la raza pura y en la construcción de un nuevo orden territorial en Europa. De hecho, se encontraron platos vascos con la suástica, lo que finalmente terminó confirmando que no eran productos de esa invasión, sino que estaban allí desde mucho antes. Un claro indicio de que los alemanes sabían muy bien lo que estaban buscando. Pero volviendo a lo que nos ocupa, ¿cómo es posible que el ejército nazi de Hitler adoptara propio este símbolo que proviene de tierras y culturas tan lejanos a los alemanes y que de hecho fuera la India una de las culturas que más la utilizaban? Una de las teorías es que estudiosos alemanes encontraron un cierto parecido entre su idioma y el sánscrito, llegando así a determinar que tenían antecedentes en la India
y comenzaron a suponer que no tenían las características de una persona hindú, sino más bien que eran blancos y güeros, a los cuales, según el idioma sánscrito, denominaron arios, que quiere decir noble, que se identifica con ciertas tribus que habitaron hace miles de años en la zona del mar Caspio, rondando la vida de aquellos hombres toda la zona de Europa y Asia. Según se cree, estos hombres llegaron a conquistar Alemania 1500 años antes de Cristo y posteriormente colonizaron Grecia y Asia Menor. Allí comenzó la mezcla del culto, donde en las tumbas de sus muertos había señales de ritos y dioses paganos. En aquel tiempo, algunos movimientos comenzaron a utilizarla creyendo que eran dueños de la suástica por origen y derecho, y allí con ella enarbolaron sus creencias e ideales políticos en un país, Alemania, que vivía una pronta revolución de un mundo que estaba cambiando. Y así, el símbolo de la suástica se hizo popular con el auge del movimiento nazi, que adoptó esta imagen como ícono de su partido, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, en 1920. La imagen fue adoptada por el nazismo como un símbolo que representa la supremacía de la raza aria. El símbolo también se conoce como la cruz gamada, y esta representa en la historia de las diferentes culturas antiguas. Hay registros de que el símbolo ya se usaba en el período neolítico y también se encuentra en la historia de numerosas civilizaciones como la azteca, la celta, la budista, la griega, la hindú y la egipcia, entre otras. En algunos países, por ejemplo, el uso de la suástica está prohibido y se considera un delito de apología del nazismo. En Brasil, en conformidad con la ley 7.716/89, que tipifica los delitos relacionados con los prejuicios raciales, quien fabrique o utilice la suástica como forma de apología de los ideales nazis puede ser castigado con un máximo de 5 años de prisión. Tradicionalmente, para la mayoría de las civilizaciones en las que se utilizó, la suástica se considera un símbolo solar que representa el nacimiento y el renacimiento de la vida. Significa una fuente de energía capaz de crear todas las cosas del mundo. Así, la suástica representaría el simbolismo de la energía creativa del mundo. Pero lo que sí queda claro es que este símbolo no representa en algún modo lo que Hitler y los nazis nos hicieron creer durante decenios. La suástica no representa absolutamente la pureza de una raza, más bien representa la nobleza del espíritu, de la naturaleza y sus elementos. Esto es Del Lobo un pelo y Sin pelos en la lengua. Suscríbete al canal si te gustó, dale like y comparte para que otros lleguen a estas historias o noticias. Chao. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.